¿Qué tal, amigos de Santo y Pecador? En esta oportunidad con un joven libertario, esta camada de políticos nuevos, los outsiders de la política, como se hacen llamar, en este caso de oficio de profesión contador público nacional, joven, David Ceballos. Le hemos preguntado de todo. La verdad que él es candidato a concejal en tercer lugar por la Libertad Avanza. Y son de los libertarios en esta alianza que tienen con el PRO, ¿no? Diego Figueroa, recordemos que encabeza la lista de concejales en la capital, y después lo va a hacer Ceballos en tercer lugar. Hemos hablado sobre las cuestiones económicas del un municipio, cuántos empleos tiene, cuáles serían las primeras ordenanzas en el caso que les toque llegar al honorable Consejo Deliberante de la capital. Son de las figuras que vamos a empezar a ver, y más aún si les toca estar en los espacios de poder, no va a ser la primera vez que lo invitemos. En este caso, David Ceballos, aquí en Santo y Pecador. Llena el carrito con un 30% de descuento en alimentos, para que puedas comprar lo que quieras todos los días. Aprovecha el impulso del Marcatón. Catamarca Gobierno. Hacemos Catamarca. David Ceballos, bienvenido por primera vez a Santo y Pecador, a este programa donde hablamos de política. Antes que nada, bueno, bienvenido y un gusto tenerte. Hola José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El gusto es mío. La verdad que este tipo de espacios me gustan muchísimo. Poder hablar sobre la realidad tanto de la provincia, el municipio, del país, es algo que me gusta, así que muchas gracias por la invitación. Vas a ser, sos candidato a concejal por la capital en tercer término. Tercer término. Sí. Bueno, la Libertad Avanza hoy es un día muy importante para el gobierno nacional. La verdad que se siente la presión. Estamos en un clima muy complicado. ¿Qué análisis haces vos? ¿Estás decepcionado de Milei? No, la verdad que no, la decepción no es la palabra que usaría yo. Sí sé que es una situación complicada y lo entiendo también, creo que es algo que hablábamos antes, de que del otro lado vos tenés un partido político que sabe que octubre o las elecciones de Buenos Aires son una elección bisagra, ¿sí? Entonces ellos se juegan todo. Si ellos realizan una mala elección en Buenos Aires y pierden el bastión que ha sido Buenos Aires siempre para su partido, como lo es el peronismo, o lo que es octubre, digamos, ellos saben que tienen básicamente el ataúd totalmente cerrado. Entonces ellos te van a tirar con todo, ¿sí? A ver, nosotros siempre decimos que nunca intervenimos en lo que es un proceso judicial, ¿sí? Estamos de acuerdo en que la justicia actúe y que tengan que ir preso, Si alguien robó, va a ir preso. Creo que algo que ha caracterizado a este gobierno es que nunca tuvo miedo al recambio de funcionarios. No en casos de corrupción, digamos, pero siempre que un funcionario no ha ido por el plan del gobierno, no ha tenido problema en hacer un recambio en ese tipo de cosas. Y creo que esta no es la excepción. Ahora, vos sos joven y entiendo la 26 años. 26. ¿Tenés hijos? No tenés hijos. Entiendo que la juventud y entiendo que las ganas políticas nos hace poner efusivos. Sí. Ahora, en el fuero íntimo y con toda sinceridad, sí, muy adentro, ¿no sentís que hay una especie de, más allá del kirchnerismo, que es cierto, se activan todos los mecanismos de inteligencia, todo lo que ya conocemos y la historia nos ha demostrado, pero hay mucho de real, hay mucho de cierto. Sí. Es un español, mano derecha, un hombre muy cercano. Digo, pero en el foro íntimo no sienten una especie de, che, qué macana. No, a ver, esa frase que usamos que decís qué macana es por el contexto en el que se da. A ver, nosotros, es verdad lo que te dije recién, que nosotros no nos inmiscuimos en un proceso judicial. Pero vos tenés muchas alarmas, digamos, para darte cuenta de que justo ahora hay audios que vienen desde años anteriores, que es desde el año anterior, audios viejos, justo en este momento, te da a pensar que está todo armado, digamos, que es lo que nosotros realmente creemos. Ahora, eso no quita lo otro. Como te dije recién, si alguien tiene que ir preso por algún acto de corrupción o malversación de fondos o lo que sea que se haya hecho, creo que no hay nada que fortalecería más a este gobierno que justamente eso. Si tiene que ir preso la persona que sea, irá preso, no hay problema con eso. ¿Crees que en Catamarca hay corrupción? Sí, la verdad que sí. Y más allá que la corrupción, algo que me parece peor que la corrupción en la provincia y en el municipio es el mal manejo del fondo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el municipio y la provincia, que es algo que a mí siempre me gustó observar, han naturalizado el mal manejo de los fondos. A ver, yo soy contador público y siempre digo que uno habla desde lo que conoce, ¿sí? A mí, cuando nos juntamos con el equipo a elaborar las propuestas para el municipio, una de las propuestas que yo hice fue la eliminación de las tasas y de los impuestos provinciales. Vos, para realizar una propuesta de ese estilo, tenés que tener un claro análisis de lo que es el presupuesto, ya sea municipal o provincial. ¿Cuánto es el presupuesto municipal? El municipal, 130.000 millones de pesos. Tiene de ingresos y de gastos tiene 127.000 millones de pesos. Tiene un presupuesto equilibrado, pero ahora el problema está en cómo se realiza ese gasto.
Yo siempre lo dije, y cuando analicé este presupuesto, la verdad que me dio por ahí una confirmación extra, que el peronismo, acá representado por Jalil y Saadi, son especialistas en usar banderas nobles, digamos, causas nobles para hacer más prácticas. Pero pará. ¿Te puedo contar algo puntual antes que sigamos charlando? Pará. Dale. Parque de los Vientos. Sí. Casi el 100% del asfalto, está en un 85%. 100% de luz LED. ¿Vos creés que está mal gastado el presupuesto? Está mal gastado, José. Está mal gastado. ¿Y sabes por qué te digo? Porque siempre que vos encontrás algo rescatable en el gobierno municipal, es cuestión de hurgar un poquito más para darte cuenta de lo mal que está hecho. Por ejemplo, dentro del municipio vos tenés algo que se llama Dirección de Atención a la Persona Más Vulnerable, algo por el estilo. El 80% de esa dirección se lo come la misma estructura. ¿Se entiende lo que te digo? Y el beneficio que le llega a la gente es el 20%, son monedas. Y eso se replica en todos lados. ¿Vos sabés cuánto gasta el municipio en pavimentación para este 2025? El 5%, José. Entonces yo te digo, un problema tan central como es el tema de las calles en el municipio, no solo calles, porque ese 5% que yo te digo engloba calles, veredas y cloacas. Entonces vos me decís que Sí. no estás de acuerdo, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el tema de obras públicas. Entiendo que la obra pública es fundamental en la capital. Totalmente. Y entiendo que la ideología que ustedes traen es que la obra pública la tienen que hacer los privados. Exacto. Acá hay como un choque de ideas o de objetivos. No es tan así, ¿sabes? Porque lo que te pregunta el presidente es que si bien la obra pública es mucho mejor financiada por los privados, pero el problema que vos tenés es cuando la obra pública es financiada por el Estado Nacional. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, gran parte de la obra pública se ha volcado en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vos, como tenés una obra pública financiada por el Estado Nacional, que se financia con el impuesto de todos los argentinos, estás haciendo que gente que nunca va a gozar de esa obra pública la financie. ¿Qué le decís vos? Pero, José, ¿por qué una persona de Chaco, por ejemplo, tiene que financiar una autopista a alguien de Buenos Aires? No tiene lógica. ¿Y por qué nosotros le pagamos la luz a Buenos Aires? Porque es la poca lógica que te digo. Entonces, yo lo que te digo, José, es que... Y eso no cambió. Y Milei, incluso cuando se intentó ir por los fideicomisos mineros, o los fideicomisos de la soja y de la nafta, que dijo, bueno, eso no se toca. Entonces no cambiaron muchos. Lo que dice el presidente es que él está haciendo su trabajo y espera lo mismo de los gobernadores. No, pero pará, no me contestaste. ¿Por qué Milei no atacó los fideicomisos y Vaca Muerta sigue siendo Pero se ha atacado el algo que fideicomiso. no quiere? No, los fideicomisos mineros siguen en manos de los gobernadores y en manos de los intendentes. Algo que él prometía, pero se dio cuenta de que había una estructura detrás que era imposible atacarla porque se caen los acuerdos políticos. Entonces Milei siguió en los acuerdos políticos, que está bien, Sí, yo entiendo porque bueno, es presidente. pero eso es importante lo que decís vos. Vos te das cuenta que él tiene una causa noble, digamos, y quiere llevar adelante un objetivo y no lo puede hacer por la poca estructura política que tiene. Ahora yo te pregunto, sí. ¿Invalida la causa noble de él lo que él dice? Él te dice, mira, yo voy a acabar con la corrupción de, por ejemplo, los fideicomisos. Acabó con todo. Vos me estás diciendo, mira, no acabó con esto por acuerdos políticos. O sea, ¿entendés el contrapeso que hay? Ahora digamos? tengo una pregunta, ¿qué le decís? Sí. ¿Vos? ¿Qué le decís al vecino de Pomán, Andalgalá, Belén y todos los vecinos de Pomán, Saugil, Murquín, de la ruta 14? No sé si la pudiste recorrer, es una ruta que une Capayán con Sí. Pomán. Le van a regalar durante toda su vida 2 horas de su vida a toda esa gente, porque antes vos tenías 3 horas, ahora en 1 hora vas a llegar a ese lugar. Ahora, ¿qué le decía a esa gente? ¿Qué le decimos a la gente del Tolar? Pero a ver, es que, José, yo te digo, mira, el presidente lo dijo en un stream con Fantino, que, a ver, la obra pública, lo óptimo, y está mal dicho obra pública, pero la obra de infraestructura, lo óptimo sería que lo haga el privado. Ahora, que lo dijo, y es más, Fantino le dijo, mira, la verdad que me alegra que me digas esto, en caso de que no exista el privado que lo financie y esa obra de infraestructura sea realmente importante para lo que es la provincia, el municipio, el país, se tendrá que hacer cargo el Estado, y lo dijo, pero vos lo que tenés que hacer es minimizar ese tipo de cuestiones, porque siempre que está el Estado por ahí en el control del gasto público, valga la redundancia, existen incentivos a la corrupción, y se ha probado, vos fíjate lo que fue la causa vialidad. Entonces, ¿entendés lo que te digo? O sea, nosotros lo que pregonamos es achicamos el Estado lo más que se puede, no lo eliminás del todo. Contador, lo llamo para mi empresa y Sí. le digo que necesito hacer un reajuste. Sí. Y para hacer un reajuste necesito paralizar toda la producción. ¿Se puede parar toda la producción de una No, empresa confundís. para hacer reajuste? ¿Y por qué cortamos las pensiones a los discapacitados? No, ¿Por qué hacemos eso? Mira, José, ese tema tiene una doble balanza moral. Y yo te entiendo lo que vos me preguntás. Vos me decís, ¿cómo puede ser que haya gente afuera de discapacitados? Y yo te pregunto, ¿vos viste el desastre que se hizo con el sistema de discapacidad? Pero es desastroso, José. Sí. Y Hemos mira, denunciado. perdón, José.
Y vos fíjate que es desastroso lo que ya se sabe, de cuestiones de que no, que bueno, que iban médicos y firmaban pensiones con discapacidad a cambio de nada. Y además, cuando vos comparas los datos del sistema de discapacidad que tiene Argentina, es ilógico. Tenemos el doble de pensiones de discapacidad que países que tuvieran guerra, que tienen el doble de población. Entonces, hay un gráfico, la verdad que estaría buenísimo que la gente lo busque, que te muestra cómo crecen las pensiones de discapacidad en los diversos gobiernos. Lo que creció desde... Absolutamente convencido, incluso el mismo falso discapacitado lo sabe. Exactamente. Ahora, entonces, ¿y el que es discapacitado? El que necesita una sonda, un pañal, un remedio, sí. ¿Por qué tiene que esperar que se haga un proceso de saneamiento? Me parece, ¿no le parece, contador, que le han errado el camino? Pero es que vos fíjate esto, José, el sistema que... Mira, hay gente que se puede morir esperando yo te entiendo perfecto, una sonda. Pero yo te planteo lo siguiente. A vos lo que te dicen hoy en día es que si vos tenés el CUT en condiciones, digamos, podés reacceder a lo que es la pensión de manera prácticamente inmediata. ¿Cuál es el problema que dice la gente? No, mira, el sistema del CUT funcionó históricamente mal. Es más, tengo conocidos que me dicen, mira, yo me quería sacar el CUT, iba siempre, la junta médica no estaba, nunca los encontraba para pasar el CUT. Entonces, te das cuenta que por ahí uno quiere aplicar soluciones razonables a sistemas que vienen, pero podridos si se quiere. Entonces, ese es por ahí lo que molesta un poco y lo que siempre se intenta dar que la gente entienda, que no puede ser que personas que destruyeron ese sistema y que realmente se cagaron los discapacitados, porque meter un discapacitado en un sistema que no es discapacitado, digamos, le estás robando al verdadero discapacitado, no puede ser que esa gente te venga a dar clases de moral y te diga, no, ustedes se cagan los discapacitados. ¿Cuántos becados tiene la municipalidad, contador? No tengo un número fijo de los becados. ¿Empleados municipales? Tampoco lo tengo fijo. Sabe que es muy difícil, ¿no? Sí, lo entiendo. Hay un gremio muy fuerte. Sí. Y como concejal se va a encontrar con una realidad que cuando quiera hacer el primer proyecto de recorte de obras, va a venir infraestructura de la Municipalidad de la Capital, que son como unos 350 empleados de maquinarias. Y yo no sé si usted va a poder salir de la peatonal Rivadavia. No, escúchame, José. Es que esa es la trampa, por ahí si se quiere, cuando siempre me hablo de estos temas. El municipio, y lo mismo pasa en la provincia, 9 de cada 10 pesos que reciben vienen de coparticipación. El ajuste que vos tenés que hacer en el municipio para sacar las tasas es ínfimo, José. Es nada, es menos del 10% del presupuesto que tiene. Vos estás en condiciones de sacar todas las tasas del municipio sin tocar a ningún empleado. Y es que eso lo entiendo. La vez pasada estuve charlando con Alejandro acá en Inforama y él me decía, a ver, porque primero que nada hay que explicar lo siguiente. ¿Por qué sacan las tasas? ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, la realidad es que a mí lo que me preocupa como catamarqueño es que no puede ser que la provincia sea dependiente de la coparticipación históricamente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Usted sabe que cuando el intendente Jalil, cuando fue intendente Jalil, eliminó de 32 a 14 tasas. Sí. Y eliminó, por ejemplo, bomberos, eliminó laudo, eliminó muchas tasas que de verdad eran insufribles para cualquier comerciante. ¿No cree que es más cercano de lo libertario en la medida y que de verdad hay un equilibrio municipal? Por eso... No, José, ¿sabes por qué? Porque justamente cuando vos detectás que... Pues si estás a cero. Estás a cero, José, pero es que se puede. Pero es que, mirá lo que te digo yo, vos tenés un presupuesto de 10 pesos, ¿sí? Yo te digo, 9 te la da la coparticipación. Es ínfimo el recorte, José. Y encima lo peor que te digo yo, cuando yo analizo el gasto de lo que es el municipio, es encontrarse con ese tipo de cosas. Pero ¿a vos te parece tener una dirección de asistencia al más vulnerado y que del 100% de los recursos que tiene esa dirección, el 20% le queda al vulnerado? ¿De qué me hablas? ¿Entiendes? Entonces, si hay algo que critico, que la verdad que siempre lo intento remarcar, es cómo literalmente el peronismo usa esas causas nobles. Mirá, vos fíjate, yo actualmente trabajo en la que es la Cámara de Diputados, digamos, del bloque de La Libertad Avanza, entonces me toca analizar, bueno, es parte de mi función, digamos, casi la principal, analizar los proyectos que realizamos nosotros claramente y lo que presenta la oposición. Hay una diputada, digamos, del bloque peronista que presentaba un proyecto para crear una división especializada de neurocirujanos en el San Juan Bautista. El San Juan Bautista se cae, José. No tiene gas. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ahora, son personas que pueden cambiar la realidad con un papel y no... Qué bueno que me lo planteaste, no sabía eso. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vos hiciste el proyecto de la obra social? Sí, ¿podemos elegir la obra social? Sí, está en el bloque. Sí, no nadie, lo yo, pero está nadie fue a preguntar cuánto cuesta una obra social privada, porque el día que le digamos, obviamente sé que no se va a aprobar porque están en minoría, pero imagínate si estuvieran en mayoría, calculo que lo aprueban en el mismo día. Digo, ¿vos te imaginás un empleado que paga hoy 19.000 pesos de obra social, que está mal, esto siempre lo digo, sí. Siempre está mal, me parece, contra 280.000 pesos que vale una obra social privada?
es complejo, me parece que hay algo que no están dimensionando o que es muy difícil de entender. Ojo, tampoco digo que 19.000 alcanza para sostener una obra social. ¿Entendés? Es que eso es lo que te digo, José. Pero ¿de dónde van a pagar? Si ustedes dicen que el Estado ya no tiene que estar presente, ¿cómo le pagamos al empleo público, a la obra social? Eso es puntual. ¿Sabes por qué? José, perdón, te confundo con Alejandro. Ay, Dios mío. No, ¿sabes por qué te digo esto? Porque es justamente lo que él me planteaba. Él me decía, pero David, escúchame, si vos agarras y sacas las tasas, tenés que echar empleado, digamos, y ese empleado... Perdón, volvemos un paso atrás. Yo te dije que las recorto las tasas para crear empleo privado en la provincia que sea competitivo. Porque hoy vos tenés rehenes políticos, los empleos públicos son rehenes políticos. Entonces, él lo que me plantea es lo siguiente. Muchos rehenes, más del 50%, más del 60% de la población. 8 de cada 10, José. Es complicado. Decime si no son rehenes. Decime si vos viviendo en una provincia en donde 8 de cada 10 empleos son públicos, no son rehenes. Y no sé si quieren ser liberados. Bueno, pero es que ahí está el tema. Vos justamente son rehenes con el síndrome de Estocolmo. Pero escúchame, José, vos tenés que crear una actividad privada que les permita elegir a esa persona. Obviamente que esa persona, yo siempre digo esto y lo sostengo siempre, el ser humano es una persona que se mueve por instintos, siempre. Entonces, yo he escuchado un montón de veces y dice, che, ¿cómo puede ser que hay tantos empleos públicos y no hay gente que vaya a levantar aceitunas, por ejemplo? Hoy en día, el sueldo que existe... Porque el trabajo es negro y porque las aceitunas se venden muy mal. Entonces, vos tenés que generar actividad privada que sea competitiva contra el Estado, si no, nunca vas a tener una alternativa de empleo. Y hoy, eso se logra eliminando los impuestos a provincial de las tasas. Hoy el gobierno de Javier Milei cerraron 10.000 panaderías desde que va el gobierno de Javier Milei y cerraron 15.816 empresas, más que el COVID. Sí. Más que la empresa de COVID. Letal casi como el COVID, digo... ¿Le parece que hay generación para el empleo privado? Pero es que esos datos son sesgados, José, porque vos del otro lado tenés gente que salió de la pobreza, que es un informe que te lo da UNICEF, tenés datos que te dicen que la actividad económica crece. Entonces, si vos agarras un dato puntual como yo las panaderías y decís cerraron 10.000 panaderías, estás sugestionando que toda la actividad económica se mide por la cantidad de panaderías que se cerraron. No, de la actividad panaderil. No, yo te entiendo genial, pero por ahí, si buscamos un informe que te muestre la cantidad de fábricas que abrieron o el crecimiento económico que tuvieron fábricas que generaron empleo privado, te contrarresta totalmente ese dato. ¿Entendés lo que te quiero decir? Acá cerraron varias. Bueno, está bien, entonces, pero es que lo que te digo, José, Catamarca, yo te explico una cosa, Catamarca, el gobierno de Raúl Jalil y el gobierno de Sadi no tienen incentivo para crear actividad privada. ¿Por qué querría el gobernador, que tienes a todos comiendo en su mano, crear una alternativa para el trabajador? No le sirve. Tiene un montón de empresas, como no. Pero no le sirve. Muchas gracias. Qué bueno. La verdad que podríamos hablar toda la tarde. Genial. Se nos quedamos sin tiempo, pero ¿cuál es tu primer proyecto como concejal? Eliminar las tasas municipales, todas. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos, José, que estés bien. Descansá con un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés todos los días en hoteles y hosterías. Aprovecha el impulso del Marcatón. Catamarca Gobierno. Hacemos Catamarca.